Accidente cerebrovascular (ACV) es provocado por el taponamiento o la rotura de una arteria del cerebro, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales comienzan a morir en minutos. La acción temprana puede reducir el daño cerebral y otras complicaciones. Entre los síntomas podemos encontrar la dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo, parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna, problemas para ver en uno o ambos ojos, dolor de cabeza, problemas para caminar. Las causas: existen dos causas. Una es arteria bloqueada, también llamada accidente cerebrovascular isquémica, y la otra es la filtración o ruptura de un vaso sanguíneo, que se considera el accidente cerebrovascular hemorrágico. Control postural en un paciente con accidente cerebrovascular ictus. Control postural se define como una compleja interacción entre los sistemas sensoriales y motores que se genera al percibir los estímulos ambientales y respuesta a las alteraciones de la orientación del cuerpo con respecto al medio ambiente, teniendo el centro de gravedad del cuerpo dentro de la base de apoyo. El control postural regula la posición del cuerpo en el espacio con el propósito de controlar la orientación y el equilibrio. Se basa en la integración vestibular, visual, propioceptiva y táctil del cuerpo en el espacio. También depende de un sistema de entrada que recoge información en un centro de integración que percibe, discrimina y elabora una respuesta determinada y un sistema efector. Este control ya no se considera una suma de reflejos estáticos, sino una habilidad basada en la interacción dinámica en el proceso sensoriomotor. La complejidad se da a tres factores. Primero, la inestabilidad. Estos son modelados por un péndulo invertido con varias articulaciones a lo largo de su eje. Estas deben ser equilibradas en un área de apoyo. Segundo, cambios en la fuerza externa que actúan sobre el cuerpo. Tercero, acciones voluntarias realizadas por la persona en bipedestación frente a una perturbación postural. Para que estos factores se puedan integrar, necesitamos de observar la parte visual, la parte vestibular y la parte somatosensorial. Las bases neurofisiológicas del sistema control postural encontramos en la corteza áreas somatosensitivas y asociativas. Son las que integran los centros superiores que proyectan hacia el tronco, el encéfalo y la médula espinal. El tronco encéfalo se encargan de recibir aferencias sensitivas. El cerebelo se encarga de regular de manera sinérgica los músculos que controlan el movimiento. Involucra procesos de planificación anticipada y control de movimiento voluntario. Los ganglios basales integran aferente las neuronas motoras, los cuales se encargan de inhibir los movimientos no deseados y preparan los movimientos voluntarios, sea anticipatorio, feed forward, y adaptativos, feedback. El sistema somatosensitivo se encarga de identificar las formas y textura de los objetivos que controlan las fuerzas internas y externas. Las aferencias vestibulares se encargan de mantener el equilibrio y la estabilidad del cuerpo. Esta se ubica en el oído interno. Las aferencias propioceptivas se encargan de los extremos de las vías sensitivas y transmiten información aferencia hacia la corteza cerebral, donde se integra y se compara la información. Y las aferencias visuales son receptores sensibles a la luz. Relacionada con el ACV, accidente cerebrovascular, podemos observar la incapacidad a nivel de tronco, ya que se ha afectado a nivel homolateral como contralateral del hemisferio afectado. Luego, un episodio de ictus. También está la incapacidad de mantener el equilibrio. Entre estos, los cambios que incluyen el deterioro en el rango de movimiento y la flexibilidad, la debilidad muscular, la organización incorrecta de los músculos sinérgicos activados ante respuestas a la inestabilidad, y las limitaciones de la capacidad de adaptar los movimientos para que el equilibrio en respuesta a las actividades de la actividad diaria y en su entorno. Las alteraciones del control postural en ictus podemos encontrar que implica el control de la posición del cuerpo en el espacio
con los objetivos de orientación y estabilidad. La base de soporte es el área del cuerpo que está en contacto con la superficie de soporte. La principal variable es el sistema nervioso central para asegurar la estabilidad. Entre las perturbaciones corporales se encuentra la debilidad muscular bilateral, que es un factor limitante durante la recuperación. El tono muscular asimétrico, que es el tono de musculatura axial automático que se encuentra enlentecido, reducido al rango de movimiento. La inestabilidad postural, que depende del lado de la lesión, la disminución y el enlentecimiento de estrategias anticipatorias. También está la alteración de la sensibilidad, el déficit visoperceptual, la alteración en la integración del esquema corporal, el control voluntario de la musculatura apendicular, que se encuentra alterada y se nota más en el lado pléjico. Luego del ictus, la parte biomecánica y su capacidad para responder perturbaciones externas se ve disminuida hacia el lado pléjico, donde se encuentra la estabilidad postural disminuida en los planos anteroposterior y medio lateral, alteraciones en el peso, que es la alteración del esquema corporal, y esta se distribuye el peso. Soporte del peso asimétrico, el centro de gravedad se desplaza hacia el lado no afectado por la lesión. Límites de estabilidad, desplazamiento voluntario del centro de gravedad fuera de la base de sustentación. Los pacientes que sobreviven a una ACV presentan menos soporte de peso corporal sobre la extremidad afectada. El balanceo postural es excesivo y las reacciones que mantienen el equilibrio son más lentas y se encuentran alteradas. También se encuentra alterada la inestabilidad en la bipedestación y en la sedestación. Bueno, el ACV en la función motora sabemos que es un accidente cerebrovascular, es la enfermedad neurológica que más incapacidad e institucionalización origina su alta supervivencia y no es pareja a una recuperación total. Pues hasta su 90% sufre o queda con secuelas, lo cual va generando una demanda de cuidados y la presencia de un cuidador para realizar esas actividades básicas. Es decir, que requiere de una persona constante para realizar sus funciones que necesitan. Em, lo cual esto convierte en una población vulnerable que requiere de atención de los servicios de salud. Estos pacientes, por lo general, debido a que necesitan un cuidado permanente, son pacientes eh, que se catalogan o están caracterizados por tener déficit en completar sus funciones normales o funciones simples para el uso de la vida diaria. Donde está afectado en las arterias cerebrales, donde produce un coágulo sanguíneo en la arteria carótida interna. En esa carótida interna hay como depósitos de grasa que se ve afectado y esto da a la arteria carótida como un primitiva. Es ahí donde hay el bloqueo en la carótida y por eso se empieza a producir todo lo afectado. En el tratamiento agudo de los pacientes con ACV, debe tener un control, un monitoreo constante, ya sea por días o por horas. Su rehabilitación debe ser en clínicas completamente especializadas y, sin embargo, en su parte aguda, sus consecuencias neurológicas del ACV puede ser la debilidad muscular, el déficit sensorial, la asfixia, la disfagia o la heminegligencia. Esto
ayuda, bueno, nos lleva a una disminución de la vista, del campo visual, o puede también tener alteraciones cognitivos o conductuales. Bueno, el tratamiento de todas estas, como lo indicaba, debe ser en clínicas especializadas que sean de manera análoga a lo que sucede al paciente agudo. Em, en cuanto a las consecuencias motoras de los pacientes que sufrieron especialmente una ACV, en el hemisferio supratentorial encontramos como principal característica la alteración del movimiento voluntario de un lado del cuerpo, clínicamente denominado hemiplegia, es más conocido su nombre. En estos pacientes que son hemiplégicos, la, la, mo- la movilidad gruesa se presenta alterada y puede producir significativamente la movilidad del sujeto. Em, pues su capacidad de moverse en la cama es de pasar de ser acostado a sentado y mantenerse sentado sin un apoyo, mantenerse parado sin apoyo y más aún caminar se puede encontrar que seriamente o sea, se lo puede impedir. Esta reducción del impacto de las alteraciones del movimiento voluntario en actividades motoras básicas es muy importante, cuyo objetivo del trabajo es que promueva y su rehabilitación sea mayor. También sabemos que los pacientes con ACV también hay casos en niños o se da en niños menores a un año. No es tan común, pero pues frecuentemente lo ha habido y es que de forma frecuente se da por los tumores del sistema nervioso central que padece el niño con ACV. Un problema que tiene con los niños es que casi no existen medidas de prevención primaria para estos casos, ya que los niños no tienen los mismos factores de riesgos que los adultos, como la hipertensión, tabaquismo, las displedemias entonces la prevención es secundaria. Lo más importante del reconocimiento precoz de la CB es tanto de los padres y médicos evitar recurrencias, es decir, que produzca un nuevo infarto. Entonces es por ello que en los niños su tratamiento casi no hay y no se logra detectar o conocer esto a tiempo. Cabe resaltar que uno de los mayores problemas en las afectaciones de los niños es que no hay información sobre los síntomas de la presentación del ACV, ya que muchas veces son transitorios y es más difícil aún reconocer. En cuanto al riesgo en la infancia, em, pues hay grandes grupos donde los niños previamente son sanos y logran ser rehabilitados, ya que lo manejan los ortopedistas o hay una doctora que también es encargada de ella, que es la doctora de Garrett, que es la que diferencia o dividió a estos dos grupos. Em, Síntomas que se deben como rehabilitar que se deben poner en alerta en los niños es cuando hay una debilidad de adormecimiento en la mitad del cuerpo o dificultad para hablar o entender, debilidad en la mitad de la cara, dolor de cabeza intenso, donde sea especialmente asociado a vómitos y somnolencia, doble visión o pérdida de la visión remota, mareo constante, dificultad para caminar o dificultad en la coordinación. Em, es por ello que tenga su accidente cerebrovascular. ¿Cómo identificamos o cuáles son sus síntomas de pacientes que tienen ACV desde el control motor? Bueno, nos damos cuenta que su rostro es como su primera etapa.
es decir, que un lado del rostro está caído y se le pide a la persona que sonría y tiene déficit en el momento de sonreír. En cuanto a los brazos, la persona siente debilidad en los brazos y se le pide que levante los dos brazos y esta persona no logra hacer esta actividad y también en el habla. Se le pide a que diga alguna frase sencilla y la persona va hablando con dificultad, de forma lenta, arrastrando las palabras de manera extraña. También los síntomas que presentan estas pacientes con ACV es el tabaquismo, su hipertensión arterial, su colesterol, el estrés, la falta de ejercicio físico y su sedentarismo exagerado, la obesidad o la diabetes. ¿Cómo manejan desde la parte motor? Desde la parte motor se va graduando procesos de habla y aprendizaje, implementando procesos de rehabilitación y terapias de habla en estos pacientes para mejorar su equilibrio y su lado alterado. em, Poniéndolo a hacer cosas sencillas, intentar hacer que el paciente logre colocarlo en sedente, en bípedo, apoyándolo del fisioterapeuta y colocando dos barras al lado para que el paciente logre de manera adecuada dar un paso tras otro paso para que su lado motor se vaya equilibrando y sea rehabilitado. Los programas de rehabilitación tras una ACV tienen como fin optimizar las capacidades funcionales de los pacientes para su reinserción a la sociedad, recuperando pues la marcha, una de las actividades motoras considerada es de mayor importancia para los profesionales y pacientes, ya que esto permite su retorno al hogar y requerimientos de asistencia y equipamiento menor. Si el paciente requiere asistencia física de una u otra persona para lograr caminar, el nivel de ayuda es necesaria en este sujeto y es de mayor eficiencia para su lugar. Esto ayudará a que el paciente a retornar su equilibrio y su función motora sea asistida, pueda ayudar al habla y a sus actividades de vida cotidiana. Para dar una pequeña conclusión, las mejorías motoras halladas en esto hacen que evidencie el impacto del fisioterapeuta y de la rehabilitación en pacientes presentados en ACV y se debe considerar que se hace una recuperación en más del 50%, inclusive hasta el 70% en que el paciente retorne sus actividades y y pueda alterar su patrón de manera óptima para realizar funciones de supervivencia para pacientes con ACV. La recuperación es un proceso de aprendizaje que da respuesta a las demandas de la vida diaria y se basa en el entrenamiento después de la lesión cerebral. Esta mejora el desempeño motor en cuanto a la adquisición de nuevas habilidades o habilidades previamente adquiridas. Esta obtiene mejores beneficios cuando sus intervenciones son tempranas, ya que gracias a esto reduce la severidad inicial y minimiza la pérdida funcional. También restaura y compensa las funciones comprometidas. Así que después de una lesión de la corteza motora, como la que se presenta en el caso del accidente cerebrovascular, en donde se afecta la arteria cerebral media,
La rehabilitación genera, como mencionamos anteriormente, una reorganización que se encarga de promover mecanismos de compensación fisiológica que son necesarios para el aprendizaje motor. Justifican la capacidad de aprendizaje en estos pacientes basados en el comportamiento adaptativo, es decir, la capacidad que estos tienen de aprender o reaprender pese a los déficits fisiológicos causados por dicha lesión.